nosotros a David Prieto, un profesor titular de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Letras, y más precisamente del Departamento de Lengua Española y Lingüística General. Ha preparado para esta clase un tema, me parece muy interesante a mí, las fuentes del estudio del léxico y más precisamente los recursos de la Real Academia Española con las que disponemos todos nosotros digitalmente, y merece la pena aprovechar a tope, creo. Pues nada, ahora te doy la palabra. Aquí está el segundo curso, el primer grupo, el nivel un poquito más alto del grupo anterior. Muy bien. Y pues nada, aprovechar y disfrutar la conferencia. Muchas gracias, Boriana, por tus palabras de presentación y bueno, y por haberme permitido que esté aquí con vosotras hoy y que os dé esta clasecita de 1 hora y media. O sea, una clase intensa, pero espero que sea fructífera para todas vosotras. Bueno, ya me ha dicho la profesora Boriana que vosotras tenéis ya un nivel superior a otros grupos, ¿no? Entonces, espero que me entendáis. Yo lo planteo como una clase, efectivamente. O sea, que no es tanto como una conferencia, no como una lección magistral. O sea, que en cualquier momento, en el caso de que me queráis pues, interrumpir para preguntarme cualquier cosa, además así lo haríamos un poquito más dinámico. O sea, que me parece perfecto, ¿vale? O sea, que os voy a presentar, como dice vuestra profesora, una serie de recursos para el estudio del léxico, ¿vale? O sea, del léxico, del vocabulario español. Sobre todo con perspectiva histórica, pero estos recursos sirven también para hacer un estudio, por ejemplo, sincrónico. O sea, que si os interesa, por ejemplo, el léxico de nuestros días, pues vamos a hablar de recursos, de herramientas, fundamentalmente de la Real Academia, pero también de otras. Voy a hablar, ¿vale? Al hilo de estas, porque es que, claro, es 1 hora y media, entonces no podemos abarcar muchísimo, ¿no? Como decía dos compañeros de clases anteriores, pues en el máster que tenemos en Murcia, un máster de lingüística teórica y aplicada, pues hay una asignatura de 6 créditos que se dedica específicamente a esta materia. Entonces, bueno, pues ahí hablamos de muchos otros recursos. Aquí solamente voy a poder hablar, que ya son bastantes recursos, ¿vale? Espero no abrumaros, o sea, con demasiados recursos, y además de vez en cuando intentaré hacer algún resumen de lo dicho, ¿vale? Para que no nos perdamos. Pero la idea básica es muy sencilla. O sea, es básicamente si tenemos la pregunta de a ver, esta palabra o esta serie de palabras, ¿no? Quiero estudiarlas, como digo, históricamente o sincrónicamente, ¿a qué fuentes tengo que recurrir? ¿Vale? O sea, que es la idea. Y yo os voy a hablar concretamente de fuentes de la Real Academia. Y no de todas, ¿vale? Porque la Real Academia, habéis entrado en su web, me imagino, que tiene muchos recursos, tanto lingüísticos como algunos también literarios. Entonces, hay muchos. Y en 1 hora y media no me puedo centrar en todos, pero yo creo que sí que voy a hablar de los fundamentales, ¿vale? Por lo menos a mi juicio y a juicio de otros investigadores de los fundamentales. Vale, os tengo que decir también que esta presentación se la voy a proporcionar a vuestra profesora y entonces ella, si lo considera oportuno, pues os la proporciona a su vez a vosotras. Es decir, que no hace falta que copiéis lo que veáis aquí, porque es que es una presentación que tiene 81 diapositivas, ¿vale? O sea que hay mucha información, pero que la vais a tener en PDF, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a organizar la presentación en torno a estos puntos que tenéis, que es, por un lado, qué necesitamos para hacer un estudio del léxico español, sea histórico o sincrónico, como digo, ¿no? Y luego, por otro lado, con qué herramientas contamos. O sea, qué es lo que cabe plantearse al principio cuando uno va a estudiar una palabra o un conjunto de palabras, y luego, pues concretamente las herramientas y específicamente las de la Real Academia. Luego vamos a entrar en la página web de la Academia, si nos da tiempo, no sé si nos va a dar tiempo, pero al menos os voy a mostrar con unos pantallazos algunos de estos recursos y vamos a ver, pues, por ejemplo, diccionarios, los diccionarios más importantes, el primer diccionario de la Academia, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, quizá vosotras a lo mejor sí que lo conocéis, el diccionario de autoridades, ¿os suena? ¿Sí? Me parece que, no sé si lo he visto por aquí el diccionario de autoridades, la edición de Gredos, me ha parecido verla, ¿no? Al menos he visto el diccionario etimológico de Corominas por aquí, ¿no? Los volúmenes. Entonces, os voy a mostrar el diccionario de autoridades y luego este que es el padre del diccionario, el diccionario reducido a un tomo para su más fácil uso, que es el diccionario que manejáis vosotras en la actualidad, ¿vale? O sea, que el que está en línea.
Entonces, os voy a hablar básicamente de esa cadena, ¿no? Desde el padre, el primer diccionario, y luego cómo se convirtió en el diccionario de la academia, el usual, el que se maneja en la actualidad, también llamado vulgar, ¿no? O el común de la academia. Luego os voy a hablar de un recurso que es muy interesante, que no sé si conocéis, pero estaría muy bien, ahora me diréis, ¿no? Que es el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Bueno, es un recurso fascinante, ¿eh? O sea, si no lo conocéis, la verdad es que vais a decir, vaya descubrimiento. Espero, no sé, a lo mejor sí lo conocéis. A propósito, si conocéis alguno de estos recursos, decídmelo porque así me permite dedicar un poco más de tiempo a otras cosas. Por ejemplo, el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, ¿lo conocéis? ¿No? Vale, vale. Pues vais a ver que es algo pues, muy interesante porque es como si tuviéramos en casa pues setenta y tantos, 80 diccionarios, pero solamente pues al alcance de un clic, solamente, ¿no? Y son diccionarios que van desde el siglo XV, o sea, desde finales del siglo XV, o sea, el primer diccionario del español, ¿no? Que es un diccionario bilingüe, español-latín, el de Nebrija, ¿vale? Me imagino que sabéis, ¿no? ¿Quién es Nebrija? Ponemos alguna noción desde el diccionario de Nebrija hasta nuestros días. O sea, que son muchos diccionarios que están digitalizados. O sea, es algo que está muy bien. Es una obra que se publicó en dos DVDs en 2001, o sea, que necesitamos un ordenador antes que tuviera lector de DVD, y en 2007 o en 2008, no recuerdo el año concretamente, lo subieron a Internet y entonces está a disposición de todos nosotros desde 2007. O sea que es una pasada, es una maravilla tener este recurso. Vale, y luego os hablaré también, si no conocéis el Nuevo Tesoro, me imagino que el fichero académico, el fichero general de la Real Academia, no lo conoceréis, pero es un recurso también muy interesante para el estudio del léxico, porque nos ofrece muchísima información. ¿Vale? Espero no abrumaros con la información porque vais a ver que en función del tipo de estudio que uno quiera hacer, pues se puede hacer un estudio del léxico más, digamos, superficial, más introductorio, ¿no? Pero luego se puede hacer un estudio histórico, ¿no? Del desenvolvimiento de una palabra, pues imaginaos, una palabra desde el siglo XV hasta nuestros días, pues ver cómo se ha utilizado y cómo ha ido, pues, perdiendo acepciones, añadiendo acepciones, cambiando fonéticamente, ¿vale? Estos recursos sirven para eso. Vale, y luego finalmente hablaré de los corpus, ¿vale? Los corpus, me imagino que sabéis lo que es un corpus, luego vemos el concepto de corpus, y os voy a hablar de algunos corpus de la academia muy interesantes, tanto para el estudio histórico, ¿vale? Corpus como el CORDE, ¿no? Que es el corpus diacrónico del español, desde el siglo XII-XIII hasta 1975, ¿vale? O sea, un estudio sobre todo histórico, y luego varios corpus que son para el estudio actual, fundamentalmente, ¿vale? Para hacer estudios, pues, sincrónicos, ¿no? Si queréis hacer estudios, pues, yo qué sé, sobre frecuencia, decíamos en la otra clase, estudios sobre morfología o sobre voces, pues la distribución geográfica, pues nos sirven esos corpus. Me voy a referir concretamente al Corpes 21, Corpes siglo XXI, que está en línea y no sé si os suena, ¿os suena el Corpes siglo XXI? Algunos sí, algunas sí, otras no. Vale. Bueno, entonces, ¿Has utilizado algo del corpus o de algunas de estas fuentes en las clases de fraseología o de lexicología? ¿Cuál? Fraseología e introducción es un clase. Sí, ¿y cuál de estas fuentes habéis manejado en estas clases? Corpus. Corpus 21. ¿sí? Corpus 21. Bien. ¿Sí? Así que tienen una noción, pero les vendría súper bien Vale, bien, bien. ya aclarar el tema. Vale, estupendo. Sí, os han hablado, bueno, a propósito de otras disciplinas, ¿no? Otros estudios, pero bueno, pues que aquí vamos a avanzar entonces un poquito. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para el estudio, como digo, histórico o no histórico, sincrónico del léxico español y con qué recursos contamos? En primer lugar, fijaos, para el estudio de cualquier palabra o grupo de palabras necesitamos dos elementos, ¿vale? Por un lado, necesitamos lo que llamamos lo metalingüístico, reflexiones metalingüísticas. ¿Sabéis lo que es lo metalingüístico? ¿Sabéis? Es decir, son reflexiones que han hecho autores que nos han precedido en torno a las palabras, bueno, palabras o el plano de la lengua al que nos respiramos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del léxico. Entonces son reflexiones en torno a la lengua, ¿vale? O sea que no es el uso, ¿vale? Para el uso tenemos, ahora que vamos a ver, los textos propiamente, ¿no? O sea, textos que pueden ser, en el caso nuestro, como filólogos o lingüistas, pues textos, no sé, del siglo XII, XIII, XIV, textos a los que accedemos pues con los libros directamente o con corpus, como vamos a ver. O
como digo, lo metalingüístico es eso, ¿no? O sea, saber lo que han dicho otros estudiosos sobre esas voces en particular, que pueden ser distintas fuentes, pueden ser, por ejemplo, diccionarios. Quiero decir que esas personas que se han encargado de hacer diccionarios han tenido que reflexionar sobre el uso de las voces. Imaginaos una palabra como amor o amar, pues uno puede ir a los textos directamente, pero si ha habido otras personas que se han encargado de codificarlo y decir, a ver, el verbo amar se utiliza desde, bueno, desde el latín hasta nuestros días, ¿no? Pero se utiliza con esta acepción o con estas acepciones. ¿A partir de qué momento se documenta esta acepción? Entonces, una cosa es ir a los textos y hacerlo de cero, ¿no? Ex nihilo podríamos decir, a partir de los textos, o podemos hacerlo y debemos hacerlo, ir pues, a las fuentes metalingüísticas, por ejemplo, diccionarios, por ejemplo, personas que han hecho artículos sobre esas palabras, ¿vale? O sea que y luego, como digo, los textos. Entonces, yo voy a hablar en estas clases tanto de los primeros, ¿vale? Recursos metalingüísticos, fundamentalmente diccionarios, y luego voy a hablar de los textos. Los textos es fundamental ir a ellos para ver el desenvolvimiento histórico de unas palabras. Entonces, con respecto a los recursos con los que contamos, aquí me voy a centrar en los recursos de la Real Academia, pero tenemos muchos otros. Por ejemplo, aquí no voy a hablar, y no sé si conocéis, me imagino que sí, ¿conocéis Google Books? ¿No? Conocéis Google y uno de los recursos es Google Books, ¿no? O Google Libros. Entonces ya sabéis que ahí se pueden hacer búsquedas. Imaginaos que os interesa cualquier palabra, pues yo qué sé, la palabra, no sé, piscolabis, ¿no? Piscolabis, bueno, es una palabra que alude a una pequeña comida entre horas, ¿no? Entre una comida y otra principal. Entonces, si queremos hacer un estudio histórico de esa palabra, aparte de saber lo que han dicho otras personas, se documenta en el siglo XIX, en el XVIII, a partir de esta fecha, tiene esta acepción, tiene esta otra, vale, muy bien, nos hacen una visión de conjunto, pero luego tenemos que ir a los textos. Pues, por ejemplo, Google Books está muy bien porque tiene muchísimos, ya sabéis que es un megaproyecto, ¿no? Que tiene muchísimos textos escaneados y esos textos han sido sometidos a un proceso de OCR, ¿vale? ¿Sabéis? Optical Character Recognition, o sea que lo que hace es, si tú haces una búsqueda, pues te recupera los textos donde aparecen esas voces. Puedes organizarlos cronológicamente o, por ejemplo, también Archive, ¿vale? .org, archive.org, también puedes hacer búsquedas de textos. A propósito, no lo he dicho en las otras clases, pero no solamente de textos, sino también de textos orales, no solo escritos, sino también orales, ¿vale? O sea que eso es importante. Echad un vistazo si os parece bien, no ahora, en otro momento, porque de esos recursos no voy a hablar y tampoco voy a hablar por descartarlos de las hemerotecas, ¿vale? Las hemerotecas también es un recurso fascinante para el estudio del léxico, porque sabéis que las hemerotecas pues aluden a las fuentes periódicas, publicaciones periódicas, o pues eso, periódicos, ¿no? Entonces, la hemeroteca quizá de la Biblioteca Nacional está muy bien. ¿Conocéis la web de la Biblioteca Nacional de España? No sé si habéis entrado, pero es una web que está muy bien. O sea, que tiene una hemeroteca con un buscador y hay textos desde el siglo XVII, hasta nuestros días. Y se pueden buscar por palabras concretamente. Bueno, entonces, fijaos, recursos metalingüísticos, donde ya aparece codificada la lengua. Por ejemplo, en este caso, las palabras. Pues tenemos diccionarios desde el siglo XV, son los primeros diccionarios que tenemos del español. Desde el siglo XV, por ejemplo, el de Nebrija, y os mostraré cómo consultarlo, pues hasta nuestros días. Luego, diccionarios de muchos tipos, o sea, pueden ser diccionarios que sean monolingües, o sea, diccionarios cuyas entradas, los artículos lexicográficos, el lema lo tengan, por ejemplo, en español y luego también la explicación metalingüística, las definiciones estén en español. Pero pueden ser diccionarios, por ejemplo, bilingües o tetralingües, o sea, que sean a lo mejor español-francés, francés-español, o español-búlgaro, búlgaro-español, ¿no? Que sean bidireccionales. O pueden ser etimológicos, es decir, que son diccionarios con distintos propósitos. Etimológicos me imagino que conocéis, ¿no? Diccionarios etimológicos. O sea que, ¿no? Lo que se interesan es la etimología, ¿no? El origen de la palabra. Vale, luego, por ejemplo, tesoros lexicográficos. Yo aquí me voy a referir a un tesoro lexicográfico, ¿no? Que es el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que es algo, la verdad, que fascinante y está dando muy buenos frutos en el estudio del léxico español. También voy a hablar de los ficheros de algunas instituciones, concretamente de la Real Academia, y luego, fijaos, esto es como una especie de cajón desastre. Los estudios de palabras particulares que hay, estos son como gotitas en el océano, ¿no? O sea, es algo pues artículos, capítulos
tesis doctorales, en libros, pues claro, evidentemente nosotros estamos haciendo, los miembros de la academia quiero decir de la universidad o de las distintas instituciones, hacemos estudios monográficos muchas veces de palabras, ¿vale? Yo tengo trabajo sobre una palabra, a lo mejor pues 10, 15 páginas, o a lo mejor un trabajo dedicado a una serie etimológica o morfológica, las palabras que terminan en amen en español, estoy pensando en un trabajo mío. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, antes de empezar a escribir sobre un tema en particular, te tienes que documentar sobre lo ya dicho. Entonces, hay que buscar también, por ejemplo, para esto sirve en cierto modo, ¿vale? En cierto modo solo, la inteligencia artificial, ¿no? Este es un uso legítimo de la inteligencia artificial. No sé si os han hablado aquí de usos legítimos o ilegítimos, ¿no? O sea, que están bien o mal. Pues, por ejemplo, para producir textos y hacerlos pasar por tuyos, evidentemente está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer búsquedas bibliográficas, pues sí. Imaginaos que queréis hacer un trabajo sobre, yo qué sé, sobre la mujer en el Quijote, ¿no? Pues entonces, a ver, a la inteligencia artificial, necesito trabajos académicos sobre la mujer en el Quijote, ¿no? Y entonces, pues te va dando bibliografía y tú puedes ir precisando, pues igual con respecto a una voz, una palabra. Pues necesito trabajos académicos, ¿no? En revistas o los últimos trabajos o una visión de conjunto y trabajos académicos sobre la palabra piscolabis, por decir una palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí uno se va formando lo que es el status quaestionis, ¿vale? El estado de la cuestión, saber qué es lo que hay para a partir de ahí aportar nosotros, ¿vale? Entonces, por un lado, como digo, los recursos metalingüísticos, luego, por otro lado, tenemos que ir propiamente a los textos. O sea, para nosotros casi está en igualdad, ¿no? Lo más importante, las fuentes primarias en realidad son estas. O sea, lo más importante es el uso, o sea, donde se están utilizando las palabras, ¿no? A lo largo de la historia o si queremos sincrónicamente, pues en nuestros días, ¿no? Un periodo corto de tiempo. Lo que pasa es que, claro, está muy bien que alguien te diga, te dé una visión de conjunto de lo que se sabe sobre esas voces y luego a partir de ahí tú haces la aportación. Vale, bueno, pues entonces lo que estoy diciendo es que yo me voy a centrar en esos dos ámbitos, ¿vale? En lo metalingüístico, en lo que se ha dicho sobre esas voces y luego en los textos, o sea, en las fuentes primarias, en el uso concretamente, pero concretamente los que están en la página web de la Real Academia, ¿vale? Los recursos que pone a disposición la Real Academia. Me imagino que esta web sí la conocéis, ¿no? Esta sí la conocéis y al menos habréis consultado su diccionario, ¿no? Os voy a mostrar aquí un poquito qué es su diccionario para que os hagáis una idea, ¿no? No sé si os hacéis una idea, luego al final me diréis, ¿no? Si sabíais esto, de dónde viene el diccionario. Bueno, ¿alguien sabría decirme cuántos años tiene el diccionario de la Academia? Sí, pues está muy bien, sí, sí, efectivamente. Sí, 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 pues tiene en torno a 300 años, ¿vale? De hecho, fijaos, el primer diccionario de la Academia, el primer volumen es de 1726, claro, y ahora precisamente se cumplen los 300 años, ¿vale? Pero el diccionario que utilizamos en línea, el que está en línea, bueno, es que en línea hay muchos ahora mismo, pero me refiero al diccionario de la lengua española, el llamado DRAE, ¿no? ¿Sabéis, no? Pues ese no tiene tantos años, tiene unos 240 aproximadamente. ¿Vale? Pero es verdad que el primero tiene 300, ¿vale? Ahora me refiero a él. Bueno, mirad, entonces tenemos la página, la web de la academia. Entonces, en la parte superior, como veis aquí derecha, si entramos en recursos, no sé si lo habéis hecho, me imagino que sí, ¿no? Entre otros recursos, pues si pinchamos, esto es lo que nos aparece en primer lugar y ahí tenemos un acceso al diccionario de la lengua española, que es, no sé, la obra de referencia, ¿no? El diccionario por antonomasia, podríamos decir, ¿no? De la lengua española. Y luego tenemos pues otros recursos. Como veis aquí hay 5 recursos, 5 diccionarios, acceso a diccionarios que están digitalizados. El diccionario histórico de la lengua española, a ese no creo que me dé tiempo, pero no sé si conocéis el diccionario histórico, ¿vale? Es un diccionario, o sea, el propósito es eh, hacer un estudio exhaustivo, ¿no? De las voces registradas con una perspectiva histórica, o sea, muestra el desenvolvimiento histórico desde los inicios, ¿no? De esa voz hasta nuestros días. O sea, que si buscamos, imaginaos la palabra, pues hembra, ¿no? Quizá, pues entonces te pone, etimológicamente viene de fémina en latín, y entonces los primeros testimonios en español son de esta fecha y tienen esta forma fónica, ¿vale? O sea, desde, digamos, fémina hasta hembra, pues en el transcurso, ¿no? De los siglos, pues ha tenido muchas formas, incluso con la F aspirada, entonces ha tenido este significado y este otro y este otro. Entonces se van aportando textos, o sea, que se muestra todo el desenvolvimiento histórico de esa voz, ¿vale? Eso es para que os hagáis una idea, es, salvando las distancias, es como el OED, el Oxford English Dictionary, que
está en línea, pues si pagas, claro, si estás suscrito, o si no, está en papel, ¿no? La segunda edición. Pues eso es básicamente el diccionario histórico de la Real Academia, de la lengua española. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el diccionario terminado. O sea, ha habido 3 intentos de diccionario, o sea, uno a principios del siglo XX, en 1933-36, se publicó un primer intento y luego se publicó un segundo intento entre 1960 y 1996. Solamente no se terminó ni la letra A, ¿vale? Ni la letra A. O sea, de la A la palabra apasanca y de la B a bajoca. Y ahora estamos, eso que tenéis ahí es el tercer intento, ¿vale? Desde prácticamente el siglo XXI hasta nuestros días, pues lo que se puede consultar ahí son en torno a unos 8.000 artículos. 8.000 artículos, pero bueno, hay 8.000 artículos que están estudiados históricamente. Yo os recomiendo que echéis un vistazo. Os digo solamente esto porque es que no me puedo detener en ese diccionario. Vale, mirad, si vais a la parte de abajo de esa página, entonces tenéis muchos recursos y yo concretamente voy a hablar, como veis ahí, el diccionario de autoridades, luego el nuevo tesoro, que lo tenéis ahí debajo, ahí están los diccionarios históricos a los que me he referido antes, el del 33-36 y bueno, el segundo diccionario histórico y el actual. ¿Vale? Ahí están, se puede acceder a ellos. Y luego tenemos bancos de datos. O sea, ahí están los corpus. Están los corpus a los que me voy a referir. Y como veis, tenemos también el fichero general. El fichero general es algo fascinante también y ahora me referiré a ello. Vale, pues vamos a empezar entonces con el diccionario de autoridades, que es el diccionario este al que me he referido antes, que es de 1726. ¿Vale? 1700, bueno, 1726 es su primer volumen. O sea, como veis, ¿no? Bueno, no puedo enfocar el puntero aquí porque es una pantalla, pero el primer volumen que tenéis ahí es de la A y la B. Ese es el de 1726. El último es el del 39, 1739. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis la portada, como estáis viendo. En realidad no se llamaba Diccionario de Autoridades, o sea, el nombre es un nombre postizo que le viene, pues es posterior, ¿no? En realidad se llama Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era un título analítico que daba cuenta de lo que contenía. Bueno, pues este diccionario se puede consultar, como os digo, de 2 maneras distintas. Se puede consultar ahí, pinchando en ese enlace. Esto es algo que está muy bien, ¿no? Tiene muy poquito tiempo y lo que tiene este recurso es que no solamente se pueden consultar las palabras contenidas en ese diccionario por el lema. ¿Sabéis lo que es el lema, no? O sea, la palabra que encabeza cada artículo. Sino que además también se puede buscar internamente. Como está digitalizado, o sea, en los textos que contiene, imaginaos que estáis haciendo un trabajo sobre Cervantes, o sobre Góngora, o sobre Quevedo, yo qué sé, o sobre Alfonso X, si nos vamos a la Edad Media. Entonces podéis buscar en el buscador ese y como se puede hacer búsqueda por texto en el interior de los artículos, pues podéis recuperar todos los artículos donde aparece citado Cervantes, ¿vale? O aparece Quevedo, o aparece, yo qué sé, no sé, Alfonso X, la General Historia, por ejemplo, ¿no? O sea que ese recurso está muy bien, pero yo os voy a hablar dentro de poquito de este otro recurso, ¿vale? Porque os lleva directamente a la versión digitalizada, o sea, la versión escaneada y veis el texto en realidad. O sea, no en letra redonda, ¿vale? Editado, sino directamente, pues, las imágenes, ¿no? del diccionario. Bueno, pues como veis, eh, la Real Academia, cuando se fundó en 1713, uno de los primeros propósitos, no sé si veis ahí, dice, en los estatutos fundacionales, eso es una cita textual, decía que el primer propósito que tenía es la formación de un diccionario de lengua, el más copioso que pudiera ejercerse. ¿Vale? O sea que los académicos en ese primer momento, en 1700 y poco, 1713, que es cuando se funda la academia, eran conscientes de que se habían quedado un poquito a la zaga, se habían quedado un poquito retrasados con respecto a otras lenguas de cultura europeas, el francés, ¿vale? Y el italiano, en ese momento. Y esas lenguas tenían diccionarios muy importantes, o sea, que ya se habían publicado incluso en el siglo anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer en primer lugar? O sea, como veis en los estatutos fundacionales, no sé si está en el punto número 1, ¿vale? En el estatuto número 1, pues eso, la formación de un diccionario, ¿no? Que nos pusiera, digamos, a la altura de estas lenguas de prestigio, de cultura. Entonces empezó a trabajar basándose en estos modelos extranjeros. Por un lado está el Dictionnaire de la Académie Française, ¿no?
en esta edición concretamente de 1694. Fijaos, este diccionario vais a ver algunas características y es que, bueno, tipográficamente se parece bastante, ¿vale? Tipográficamente tiene los artículos con este tipo de párrafos, este párrafo francés, bueno, eso no es importante, pero lo importante es que el diccionario francés es un diccionario basado en la autoridad que emana de los propios académicos, ¿vale? De los inmortales, los propios académicos. Los académicos hay que tener en cuenta que en esta época, o sea, muchos de ellos eran escritores. Entonces, no era necesario citar obras, o sea, no era necesario, digamos, una lexicografía que para esa época era muy moderna, la lexicografía basada en un corpus. No sé si os hacéis una idea de la modernidad del diccionario al que me voy a referir ahora. Es decir, es lo que hacemos en la actualidad. O sea, no vale la introspección. Bueno, sí, es importante, ¿eh? La intuición de cada uno, de los hablantes, es muy importante. Sí, pero eso ahora mismo no podría ser algo serio, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver, ¿qué palabras incluimos en el diccionario? Pues las que nosotros conocemos. O sea, no tendría sentido. O sea, hay que ir a un corpus, ¿no? Porque evidentemente nosotros no somos omniscientes, ¿no? Entonces, no, solamente las palabras que utilizamos nosotros o que están en nuestras obras y con los sentidos con que las utilizamos nosotros, las acepciones. No, no, no. El diccionario de la academia, al que me voy a referir a continuación, está basado en un corpus de obras, ¿vale? Un corpus además bastante copioso, ¿eh? O sea, muchas obras. Y entonces lo que hacían, digamos, inductivamente es, iban buscando, ¿no? Pues iban leyendo los textos y a partir de ahí iban obteniendo voces y además sus acepciones. Este diccionario es muy distinto, ¿vale? Este diccionario, como digo, es uno de los modelos en ciertos aspectos. Y otro de los modelos es el vocabulario italiano, el vocabulario de la Crusca, ¿vale? Es un diccionario, la primera edición es de 1612, fijaos, o sea, de un siglo atrás, ¿eh? Y es un diccionario, este sí tenía textos, ¿vale? Pero fijaos, son textos sobre todo de autores del Trecento italiano. O sea, son textos pues, de Dante, de Petrarca, Boccaccio, Villani y otros autores, ¿no? Y de hecho los citan. No sé si veis, por ejemplo, en Perduto, ¿no? Dice adjetivo, tal, da perdere, dice dan inf. Eso es Dante, el infierno de Dante. Y un poquito más abajo dice Boccaccio. En fin, o sea, el adjetivo, en este caso participial, perdido, perduto, ¿no? Pues dice, significa lo que significa. Y entonces muestran los textos. Pero muestran los textos de una serie de, ¿no? Lo que se llama la Tre Corona. O sea, fundamentalmente Dante, Petrarca y Boccaccio. O sea, los autores más importantes, ¿no? Italianos en ese momento. Y entonces, pues bueno, están basados en... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el diccionario de la academia, al que se refería la compañera, ¿no? Cuando ha dicho de los 300 años, pues es un diccionario que, como vais a ver, es muy parecido, fijaos, tipográficamente se parece mucho al francés, ¿no? O sea, que tenemos la palabra candilazo, o sea, golpe dado con un candil, ¿no? Dice, golpe dado con un candil, con fuerza y violenta. Te dice un poquitito cuál es la formación. Es formado del nombre candil. Te dice la equivalencia latina y luego aporta textos. O sea, que esto es sistemático. Os pongo solamente una entrada, pero como veis pone Cervantes, Quijote, tomo 1, capítulo 17 y el texto, concretamente. Esto es algo sistemático. ¿Por qué este diccionario se adelantó, pero además notablemente, a sus diccionarios hermanos europeos? Como os he dicho, el diccionario francés no aportaba textos, se basaba básicamente en la autoridad de los franceses. El otro diccionario, el vocabulario de la Academia Francesa, de la Crusca, ¿no? La Florentina de la Crusca, está basado sí en autores, pero muy poquitos autores. Pues fijaos este diccionario. Por un lado, atiende a muy diversos niveles de lengua y de habla también. Es decir, tiene una variación diatópica muy importante, ¿vale? Una variación diatópica. Incluye muchos, por poneros algunos, incluye aragonesismos, murcianismos, incluye incluso americanismos, pocos en ese momento, porque la verdad es que este diccionario tiene en torno a 45.000 voces. 45.000. No sé si os hacéis una idea, pero son relativamente pocas. El diccionario de la Academia en la actualidad, pues debe rondar en torno a 100.000 voces, ¿vale? Unas 100.000. O sea, menos de la mitad, ¿eh? Entonces, americanismos 126 son muy poquitos, pero bueno, incluye variación diatópica, ¿vale? Luego, bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Dice almazara, sustantivo femenino, en los reinos de Murcia y Granada llaman así, etcétera, ¿no? Luego también incluye variación cronológica, fijaos. O sea, el diccionario no es un diccionario, por ejemplo, de los académicos del siglo XVIII, sino es un diccionario, si estáis haciendo, por ejemplo, estudios de, yo qué sé, me interesa
pues la lengua del Quijote. Pues este diccionario, cuando estáis leyendo textos de esa época, os viene muy bien para decodificar, para entender textos de esa época, porque es que su corpus, su grueso de textos, fundamentalmente es del siglo de oro. Siglo de oro, bueno, ya sabéis que es saeculum, no con la idea de 100 años, sino un periodo, en este caso, que puede ser superior a 100 años, los siglos XVI y XVII, ¿vale? Pero no solamente los siglos XVI y XVII, con muchísimos autores, Quevedo y Cervantes, desde luego, están muy representados, sino, por ejemplo, autores hasta la Edad Media también. O sea, de la Edad Media, como veis, el Foro Juzgo, bueno, todos esos autores, Alfonso X, por ejemplo, Alfonso X, no sé si lo conocéis, ¿no? Alfonso X, que es del siglo XIII, pues su scriptorium produjo muchísimas obras, entre otras, por ejemplo, la General Historia, que es el Foro Juzgo y tantas otras. Bueno, pues estas obras las despojaron de voces. O sea que, como veis, en el diccionario este de la Academia tenemos, por un lado, voces de la Edad Media, voces del siglo de oro, ¿vale? Siglos XVI y XVII. Incluso voces coetáneas del mismo periodo, de los propios autores del diccionario, o sea, del siglo XVIII. Son menos, evidentemente, porque el diccionario se estaba haciendo y era 1713, o sea que el periodo es muy corto, ¿no? Sí, pero como veis, cronológicamente es un diccionario muy abarcador, ¿vale? Cronológicamente, diatópicamente, fijaos, desde un punto de vista diastrático, me imagino que esto sí que lo conocéis, la variación diastrática sabéis, ¿no? La diastrática, diafásica, bueno, pues diastráticamente recoge el léxico de Germanía, ¿vale? El léxico de Germanía es el léxico de los delincuentes, de la marginación, de la marginalidad del siglo de oro. Delincuentes, prostitutas, o sea, personas que están, ¿vale? Digamos, eh, pues, digamos, fuera del orden, ¿no? Y la ley, más o menos. Bueno, entonces, como veis, recogieron el vocabulario de Germanía, ¿no? De 1609, de Juan Hidalgo, y luego también el léxico de Germanía, pues, de Quevedo, Cervantes, La Pícara Justina, distintas obras. También, aquí tenéis algunos ejemplos donde aparece, ¿no? ¿Lo veis? Baraustador, pues en Germanía significa baraustar, en Germanía. Esto es, como ha dicho un compañero de la otra clase, es, eh, es una suerte de argot, ¿vale? Precisamente, o sea, lo ha dicho, o sea, que lo ha sabido identificar muy bien. Es un léxico críptico, ¿vale? Que utilizan, pues, ciertas personas para entenderse entre ellas, pero no ser entendidos, no ser entendidas por grupos ajenos, ¿no? Voces, por ejemplo, marcación diafásica, fijaos, o sea, marcación que tiene que ver con el contexto, ¿vale? Con la variación situacional, en función de la persona, en función, pues, no sé, de la formalidad o informalidad, ¿no? Pues no es lo mismo hablar con, no sé, entre vosotras, que hablar, pues, con un profesor, o hablar con vuestros padres, o hablar con, pues, con un ministro, ¿no? Entonces, esa variación de esa persona, pues, se manifiesta también en este diccionario. Bueno, esto en absoluto lo tienen en cuenta otros diccionarios. Como veis ahí dice apoltronarse, voz familiar, ¿vale? O por ejemplo, engañifa. Engañifa es un engaño. Sí, pero engañifa dicen, ojo, dice, es voz familiar. O sea, es voz pues que implica cercanía, ¿vale? Lo coloquial, lo cercano, ¿no? O sea, que indica pues un trato cercano. Y luego también, fijaos, incluso marcación técnica o diatécnica. O sea que hay muchísimas voces que son voces de la botánica, voces de la medicina, militares, bueno, en fin. O sea que básicamente lo que os estoy diciendo es que este diccionario en 6 volúmenes es un diccionario que atiende a muchos niveles de variación. O sea que hay un léxico muy rico. Y es un léxico que va desde el siglo XII-XIII, fundamentalmente desde el XIII, hasta el siglo XVIII, ¿vale? El siglo XVIII. Muy bien, pues fijaos. Este diccionario, que se publicó en 6 volúmenes, de la A a la Z, totalmente, a partir de cierto momento, los académicos fueron conscientes de que se estaba quedando anticuado. O sea, que muchas voces, claro, la lengua sigue avanzando, se siguen pues creando nuevas voces, fueron conscientes de que se quedaba desactualizado y entonces, en cierto momento, sintieron la necesidad de hacer una segunda edición y empezaron a hacerla, la segunda edición. Y se publicó su primer volumen en 1770. ¿Vale? Se publicó su primer volumen de la A y la B, pero se siguió trabajando, pero no se publicó ningún otro volumen. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, o sea, se ve que se avanza en la formalización. Esto es algo que es característico de los diccionarios. No sé si habéis visto que la tipografía del diccionario anterior, las definiciones, incluso las marcas, o sea, muchas veces no hay marcas, sino hay una cosa que se llama explicaciones en metalengua de signo.
¿sabéis? Explicaciones. En lugar de decir, por ejemplo, que es una voz, un americanismo, pues pone, es voz que se utiliza en América en distintos lugares. O en lugar de poner fam o colc, de coloquial, ¿no? Pues pone, es voz que utilizamos cuando tenemos cercanía o es voz familiar. Entonces, todo esto se va, digamos, codificando y cada vez, o sea, la lexicografía tiene un proceso de formalización mayor. O sea, desde lo primero que tenemos en autoridades, bueno, y aún más atrás, todavía más, ¿eh? Pero dentro de la lexicografía académica, desde autoridades hasta el diccionario que consultamos en línea en la actualidad, veis que hay un proceso de formalización muy importante. Esta diapositiva da un poquito cuenta de ello, ¿no? O sea, como veis, pues ya se va todo poniendo más sintético con abreviaturas y todo esto. Esto es parte de la segunda edición, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es este diccionario. Os he mostrado 4 cositas del diccionario de autoridades para que sepáis lo que consultáis, ¿no? Cuando accedéis al diccionario en línea, ¿no? De la academia. El diccionario en línea, bueno, es el que tenéis a la izquierda, pero aquí, como veis a la derecha, es el diccionario en papel, que no sé, me imagino que lo tendréis por aquí, ¿no? En esta preciosa biblioteca. Entonces, y si no lo tenéis, da igual, porque bueno, ya se ha quedado un poquito, en cierto modo, desfasado. Sabéis que se publicó en 2014 y se han ido publicando actualizaciones, ¿vale? Actualizaciones. Bueno, pues el diccionario en papel es ese, el diccionario en línea lo tenéis ahí. Fijaos, se puede consultar ahí, ¿vale? En la página web y luego directamente en la entrada principal. En la entrada principal de la Real Academia, lo veis en el cajetín que está a la izquierda, ahí directamente es el primer diccionario que se consulta. Bueno, pues entonces, ¿de dónde procede la idea, ¿no? ¿Cómo se concibió este diccionario? El diccionario que se llamaba en ese momento eh, el chico, el diccionario chico. ¿Sabéis que chico significa pequeño, ¿no? El diccionario, yo no lo utilizaría porque mi variedad es una variedad de Madrid, ¿no? Pero por lo menos en Andalucía, ¿no? Y en otros lugares, pero en Andalucía se dice pues el diccionario grande, el diccionario chico, ¿vale? En lugar de chico, chica, distinción sexual, pues en este caso chico como pequeño. Bueno, pues ¿dónde o cuándo se concibió la idea de hacer un diccionario pequeño? O sea, un compendio del grande. Pues fijaos, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Es lo que os voy a contar ahora. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que la academia se funda con un propósito inicial. O sea, un propósito es hacer ciertas obras. La primera de ellas un diccionario, eso está clarísimo, ¿vale? Un diccionario, porque se había quedado retrasada, ¿no? Con respecto a otras lenguas. También no lo he dicho, pero hacer una ortografía que se publicó, ¿vale? Poco después, una ortografía creo que en 1741, no sé si es la fecha, pero vamos, una ortografía y luego una gramática también, en 1700, creo que 71, o sea, 3 obras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vale, muy bien, se publica el diccionario de autoridades en 6 volúmenes, pero a partir de cierto momento son conscientes de que no hay ejemplares y entonces tienen que dar al público, a los lectores, o sea, a las personas, una obra, pues para que puedan consultar las palabras, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento, en 1770, ¿vale? Cuando se publica, aquí lo tenemos, ¿verdad? En 1770 son conscientes, sí, ese es, efectivamente, esta es la edición. Ah, no, esta es la anterior, esta es la de 2001. Sí, 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 sí. Luego le echamos un vistazo. Esta es la vigésimo segunda, pero hay una vigésimo tercera también. Entonces, a partir de cierto momento, entonces, tienen la voluntad de dar un producto, digamos, compendiado del diccionario grande en 6 volúmenes. Entonces, lo que hicieron, ¿cómo se pasa? ¿No? Pues para pasar de 6 volúmenes, básicamente, tienen que acortar. O sea, que tienen que acortar el texto por algún sitio. Lo fundamental que es, naturalmente, lo fundamental es lo que se llama la macroestructura, ¿no? El número de entradas. Eso no se tocó. O sea, no se podrían haber, imaginaos, podrían haber descartado las palabras antiguas de la Edad Media, quizá, ¿no? Entonces, haber hecho un compendio, pues quitando como el inglés, ¿no? Está el diccionario, el OED, el grande, y luego productos o subproductos como el concise. Pues a lo mejor las voces que ya no se utilizan desde hace 100 años, ya está, las quitamos, y entonces un diccionario más actual. No, no, dejaron todas las voces iguales, pero lo que hicieron, como veis, fijaos, es quitar los textos. O sea, lo que hicieron básicamente, antes el diccionario grande era, digamos, la estructura del diccionario con todas las palabras y todas las acepciones, y luego los textos eran como la carne, podríamos decir. O sea, que justificaban lo que se había registrado. Y lo que hicieron en el diccionario de 1780, básicamente, es dejar el esqueleto, ¿vale? Sí, la estructura,
pero quitaron los textos. Y claro, entonces se redujo de 6 volúmenes a un volumen. Bueno, pues eso es lo que consultáis en la actualidad vosotros. Hombre, no es lo que buscáis, lo que consultáis es el tatarabuelo, bueno, sabéis, ¿no? O sea, el tataranieto, podríamos decir, pero no es esta primera edición. Esta es la primera edición del diccionario que consultáis. Como estáis viendo, además, su portada es transparente. Dice Diccionario de la Lengua Española y como veis ahí, dice reducido a un tomo para su más fácil uso. O sea, el hecho de que ponga reducido a un tomo, de lo que da cuenta es de que por un lado estaba el diccionario grande y luego este es un compendio. O sea, es una obra reducida a un tomo. Pero lo importante era el otro, ¿vale? En realidad el importante era el otro, pero este, que es el hijo del otro, terminó matando a su padre. Lo que quiero decir, sí, o sea, terminó matando a su padre, quiero decir, porque los académicos rápidamente fueron conscientes de que era una obra que se vendía bien, ¿vale? En un solo volumen, como veis aquí, ¿no? En un solo volumen. ¿Y qué ocurre? Que, claro, entonces fueron paulatinamente perdiendo interés por el grande. O sea, el interés se perdió a lo largo del siglo XVIII, ¿eh? Perdón, siglo XIX. O sea, que se seguía trabajando en el grande, pero no se publicó, solo se publicó el primer volumen, como habéis visto, ¿vale? Son muchos datos, pero bueno, espero que me sigáis más o menos. El primer volumen de 1770, de la A y la B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fijaos, este diccionario, que es el que llega a nuestros días, ¿no? En esta edición y en la posterior también, pues es desde 1780 hasta la última edición, ¿no? Pues se han sucedido muchísimas ediciones. O sea, se han sucedido pues 23 ediciones, ¿vale? Y más o menos, si hacemos una media, yo creo que es cada 7 años. Cada 7 años se fue publicando una edición distinta. Una edición, pues, en la que se hacían retoques, se hacían cambios y sobre todo, que es lo que os quiero mostrar, si la primera edición tenía unos 45.000 términos, en la última, en esta concretamente, no en la que se va a publicar dentro de unos meses, ¿vale? Sino en la última, tiene el doble prácticamente, algo más de 93.000, ¿no? Fijaos, algunos datos, esto es lo que os estoy diciendo, es un diccionario básicamente acumulativo. Es un diccionario acumulativo. Acumulativo no solamente de palabras, número de palabras, sino también dentro de cada palabra las acepciones han ido creciendo también. Eso es lo que os quiero mostrar con dos diapositivas. Fijaos, algunos datos, la primera edición tiene unas 46.000, un poco más de 45, y luego distintas ediciones veis que va creciendo hasta la última 93.000, ¿vale? 93.000 lemas, artículos, ¿no? Y luego la siguiente, la que se va a publicar dentro de unos meses, ¿vale? Con motivo precisamente del centenario, ¿no? 2026, 1726, 300 años, pues tendrá en torno a 100.000 artículos. Muy bien. Como veis, entonces, no es solamente que se han ido añadiendo palabras, ¿vale? En el diccionario, sino además también se han ido añadiendo acepciones. Fijaos, por poneros un ejemplo, la palabra burro en la primera edición, a la que se refería la compañera, de 1726, tenía 3 acepciones, ¿vale? Y una unidad pluriverbal, como veis, ¿no? O sea, una locución dice asno, pues el burro, asno, pollino, el jumento, luego tiene 3 acepciones y luego una cuarta. Luego, en 1770, fijaos, ya fue creciendo. Tiene unas cuantas acepciones, no hace falta que lo miremos ahora, lo fundamental es que tiene 6 acepciones y 2 frases. 2 frases, dice, es un burro cargado de letras, ¿no? Y otra frase, dice, es un burro para el trabajo. Vale, muy bien. Va aumentando, ¿no? O sea que, como veis, la microestructura del diccionario, la microestructura va aumentando. Y si damos un salto de vértigo a nuestros días, fijaos, el diccionario mucho más formalizado, con sus numeritos, claro, ya es, no, bueno, no ocupa papel, pero esto también ocupa espacio, ¿eh? O sea que necesitan unos ordenadores importantes la academia para albergar todo esto. Bueno, pues como veis entonces, el diccionario digamos que se esponja, o sea, pierde las ataduras, ¿no? El corsé del papel, y entonces, como veis, cada una de las acepciones va en línea, todo mucho más claro, se permiten poner la categoría gramatical de cada una de las acepciones, ¿lo veis? Eso no está en el papel en línea. O sea, simplemente una acepción, la siguiente, si es la misma categoría, no se pone, ¿no? Pues aquí nada. Aquí está todo como más esponjado, ¿no? Bueno, pues como veis, tiene 17 acepciones. 17 acepciones. Aquí lo tenéis, 17 acepciones, 3 unidades pluriverbales, 13 locuciones, una expresión, 6 remisiones a unidades pluriverbales. Bueno, en fin, simplemente para que veáis que no solamente es el número de palabras, ¿vale? Lo que se llama la nomenclatura o la macroestructura, sino también las microestructuras, o
sea, el microcosmos de cada una de las entradas ha ido creciendo, desde la primera edición a la última, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, una pequeña recapitulación de lo dicho es que el diccionario llamado Chico, eso es literal, el diccionario pequeño, o sea que en cierto momento, estos son palabras de Seco, de Manuel Seco, dice, llegó al mundo para llenar provisionalmente un vacío. Y finalmente, por eso decía lo de que el hijo mató al padre. O sea, porque el diccionario importante era el primero, el que tenía, digamos, el aporte filológico, o sea, de dónde venían las voces, o sea, por qué se habían registrado estas voces, estas acepciones. Entonces se demostraba, o sea, estaban los textos ahí. Y al quitar los textos, pues digamos ya nos hemos quedado ciegos y ya entonces hay que tener fe, podríamos decir. Os digo esto de fe porque al otro grupo anterior le he estado contando un fenómeno que no muchos conocen, que es el fenómeno de las palabras o acepciones fantasma. No sé si os han hablado de esto en alguna ocasión. Es una cosa curiosa y es que, evidentemente, un diccionario, igual que otro, cualquier producto, digamos, del ser humano, ¿no? Del hombre, pues es un producto, ¿no? que tiene un padre. El padre, ¿vale? El padre, vamos, la persona que lo hace, pues no es infalible. O sea, los seres humanos tenemos defectos. Entonces, los productos que emanan de nosotros muchas veces heredan esos defectos. ¿Vale? Entonces, aunque sea letra de molde, que ya sabéis que la letra de molde muchas veces, sobre todo al diccionario, se le da una palabra como si fuera casi divina, ¿no? O sea, es impresionante. No sé si pasa aquí con los diccionarios de búlgara, pero allí en España muchas veces se zanjan las discusiones, ¿no? Con, ay, has utilizado esa palabra no existe. Y el argumento muchas veces que se da es, no está en el diccionario, no existe. Pero bueno, ¿eso qué es? O sea, este argumento burdo, ¿no? O sea, una palabra existe pues porque se utiliza, ¿vale? No porque esté registrada en el diccionario. Hay muchísimas palabras que no están en los diccionarios y existen, ¿vale? Incluso al revés, a lo que me estoy refiriendo. O sea, palabras que están en los diccionarios y no existen. O sea, que son lo que se llaman fantasmas léxicos. O sea, palabras que están registradas en los diccionarios porque son errores humanos, ¿vale? Y entonces pues se han perpetuado. O sea, un lexicógrafo, claro, pues estaba leyendo un texto, lee una palabra y entonces dice, ah, esta palabra significa esto. La mete en el texto, perdón, en el diccionario, la define, está refrendada por la academia y va pasando una edición, otra edición. La bola se va haciendo más grande, digamos, como si fuera una bola pues de nieve, ¿no? Y entonces llegamos nosotros como filólogos y entonces decimos, ay, vamos a estudiar esta palabra. Y estudiamos esta palabra, nos remontamos a los textos y vemos que no hay ningún texto. Vemos la primera edición donde se introdujo esa palabra, ¿vale? Y decimos, anda, y esa palabra, os he puesto, bueno, al otro grupo, el ejemplo de la palabra amarrazón, por si os interesa, ¿vale? Amarrazón. Bueno, voy a escribirlo por si os interesa un artículo, digamos, significativo de este tipo de fenómenos, ¿vale? Amarrazón es un artículo de Pedro Álvarez de Pedro Álvarez de Miranda, ¿vale? Amarrazón. Bueno, esto es curiosísimo. Esta voz se encuentra en el Quijote. Supuestamente se encontraba en el Quijote, nada menos que en el Quijote. O sea, una obra, evidentemente, en el siglo XVIII ya conocidísima, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que los académicos de la española que utilizaron una edición del Quijote, no la primera edición, no la Editio Princeps, ¿vale? Sino una edición deturpada, ya sabéis, una edición, pues una mala edición, pues que tenía erratas, básicamente. Y es que no quiero destriparos, ¿sabéis lo que es destripar? ¿No? O sea, o como se dice también en España, hacer spoiler, ¿sabéis? Hacer spoiler, bueno, destripar. Destripar es como más castizo. O sea, deciros el final, no quiero decirlo, pero básicamente, sin destriparos el final, amarrazón es una palabra que ha estado durante muchos años en los diccionarios y no existe, ¿vale? O sea, es un error que está en el Quijote, en una edición, digamos, pues eso, deturpada, una edición pues que contiene errores. Entonces cayó en las manos de un lexicógrafo, se introdujo en el diccionario de la academia y entonces se definió amarrazón, conjunto de cuerdas con que se ata un barco a la costa, ¿vale? Y entonces llegamos nosotros como filólogos, empezamos a estudiar una palabra y decimos, anda, si no hay ningún texto, o sea, no hay ninguna fuente primaria con esta palabra. Buscamos y decimos, ah, vale, ya sabemos, porque y entonces se explica una cosa que no os puedo explicar aquí, entonces os invito a que leáis este artículo, es un articulito pequeñito, pero muy significativo de esto que os estoy diciendo, de palabras que han llegado al diccionario, palabras y acepciones que han llegado al diccionario y en realidad no existen, ¿vale? Si os interesa, yo tengo un artículo también
sobre este fenómeno, pero en lugar de una palabra, una acepción. Fijaos, en una palabra me imagino que conocéis conciliario. Conciliario, que es como consejero, consejero, sabéis que consejero es pues, el que da consejo. Si vais al diccionario de la academia en la actualidad, ¿vale? Bueno, o en cualquier diccionario de la academia, pues ya os digo que las palabras fantasma o las acepciones se van pasando de un diccionario a otro y hasta que no llega un filólogo que dice, ojo, eso no existe, pues se van perpetuando, ¿no? La palabra conciliario significa el que da consejo. Pues si vais al diccionario de la academia, pone el que da consejo y luego pone el que lo recibe. O sea, ¿cómo puede ser que una palabra tenga una acepción activa y además pasiva? Eso es rarísimo en español. No sé si pasa en búlgaro, pero en español esto se suele llamar, hay un término muy bonito, a mí me gusta, el término es enantiosemia. O sea, una palabra que son antónimos, pero en lugar de una palabra y otra, por ejemplo, frío, calor, alto, bajo, o sea, palabras distintas. Pues es una palabra que tiene dos sentidos internamente contrarios. Eso es rarísimo. En español se da con la palabra huésped, ¿vale? Que huésped, por ejemplo, puede ser el que aloja, pero también puede ser el alojado o alquilar. O sea, yo si digo he alquilado algo, he alquilado un piso, no sabéis a qué me refiero. O sea, no sabéis si yo lo estoy alquilando y me dan dinero a mí o yo lo estoy tomando en préstamo, ¿vale? Sí, como en inglés, to rent, ¿vale? Bueno, pues en fin, la palabra conciliario, tal y como está en el diccionario en la actualidad, parece como si fuera una palabra de estas, se suelen llamar también palabras bifrontes, palabras Jano, como el dios Jano, ya sabéis, ¿no? Que tiene dos caras, que mira para un lado y para otro lado, bifronte, ¿no? El dios Jano, que da Januarius, enero. Bueno, pues entonces, dice el que da consejo y el que recibe consejo. Bueno, pues si vais a los diccionarios, históricamente, veréis que siempre ha sido el que da consejo. O sea que hubo un momento en que un lexicógrafo se confundió e introdujo en el diccionario de la academia, por error, insisto, por error, la acepción de el que recibe consejo. Eso es un contrasentido, o sea, es rarísimo. Bueno, pues si leéis un artículo, ¿no? que está por ahí en línea, veréis que emana simplemente de que un lexicógrafo leyó otro diccionario y se confundió. O sea, básicamente es eso. O sea, que esto simplemente os lo digo para que sepáis que el diccionario no es palabra divina, ¿vale? O sea, que el diccionario, pues, lo han hecho personas y las personas, pues, se pueden confundir, ya está. Menos mal que son pocos casos, ¿no? O sea, imaginaos que fuera la mitad del diccionario, ¿no? O sea, que debe de ser, pues sí, habrá, no sé, a lo mejor 100, 200, 500 palabras, no lo sabemos porque no hay un estudio. Al no tener un diccionario histórico, ¿sabéis? Si hubiéramos tenido un diccionario histórico como el inglés, pues habríamos, digamos, expurgado, habríamos limpiado de todas estas excrecencias, de todos estos errores, el diccionario. Eso es lo que pasó con el OED. El OED de James Murray, sabéis que lo empezó a hacer James Murray a finales del 19. ¿Qué ocurre? Que se empezaron a dar cuenta de estas voces fantasma. Y entonces, cada vez que encontraban una voz fantasma, directamente ya está, no la recogían. ¿Vale? Explicaban dónde estaba el error y ya está, y se quedaba fuera. Bueno, pues en el diccionario de la academia hay muchas voces fantasma todavía y acepciones fantasma. ¿Vale? Entonces, simplemente os lo digo para que no penséis que es palabras divinas, ¿no? O yo qué sé, o imaginaos palabras que no están registradas, pero no están registradas, eso no quiere decir que no existan. Simplemente porque a lo mejor son localismos. Palabras a lo mejor que se utilizan en Murcia o en Albacete o en Madrid y son muy concretas de ciertas zonas y entonces no vale eso. No, es que no está en el diccionario de la academia. Bueno, da igual que esté en el diccionario de la academia o no esté. O las palabras que son, digamos, morfológicamente creables, las que terminan en ble. No pueden estar todas las palabras que terminan en ble, ¿vale? Cantable, salible, comible. No tiene sentido, ¿vale? Eso lo explica la morfología de la gramática. Vale, muy bien. Entonces, lo que digo es que este es un diccionario acumulativo, ¿vale? Va acumulando y entonces, bueno, pues ha ido experimentando mejoras en cuanto a su formalización, en cuanto a su codificación. Ah, vale, seguimos. Vale, os voy a hablar brevemente, si tenemos tiempo hacemos alguna búsqueda, del nuevo tesoro lexicográfico, que si no lo conocéis, esto para vosotras creo que os va a venir muy bien, ¿eh? Porque no es solamente el diccionario de la academia, sino que tenéis a vuestra disposición muchísimos diccionarios. Podéis comparar, ¿no? Pues cómo registran una voz en un diccionario, en otro diccionario, diccionarios académicos, diccionarios que no son académicos. Mirad, se consulta también en la página de la academia y concretamente se consulta aquí, ¿vale? O si no, ponéis en Google simplemente Nuevo Tesoro Lexicográfico o RAE, Real Academia Española, y accedéis directamente. Esta es la interfaz de búsqueda, pincháis aquí en aceptar, os lleva a este cajetín
Y bueno, ahí hay un poquito una explicación de lo que contiene. O sea, que no solamente, aunque sea un producto, ¿vale?, de la Real Academia, no solo contiene diccionarios de la Academia, sino que también contiene diccionarios cuyos derechos de autor ya han expirado, ¿vale? Quiero decir que no hay diccionarios como el de María Moliner, porque tiene derechos de autor. No está el diccionario al que me he referido antes, que a propósito no os lo he dicho, pero es un diccionario que conviene, sobre todo vosotras que consultéis, ¿no? Además, en el nivel en el que estáis, el DEA, ¿vale? El diccionario del español actual, de seco. Si ponéis esto en Google, ya sabéis que subrayado significa no, cursiva. Entonces, si ponéis DEA seco en Google, llegáis a él, ¿no? Bueno, entonces lo que digo es que ese diccionario evidentemente no está por derechos de autor, ¿no? Pero sí que están diccionarios, pues que, no sé, ya se publicaron hace más de 70 años, ¿vale? Y entonces, pues están evidentemente diccionarios de la Edad Media, del siglo XVI, del XVII, XVIII, del XIX y alguno del XX, del siglo XX, ¿vale? Bueno, entonces, como veis, este es el cajetín de búsqueda, ¿no? La interfaz de búsqueda. Si buscáis aquí, pues, una palabra como amor, que tiene que estar en todos los diccionarios, ¿no? Pues entonces, el resultado que os da, bueno, también se puede, no lo he dicho en la otra clase, también se puede buscar, imaginaos que queréis buscar solamente diccionarios académicos, pues podéis pinchar y forzar la búsqueda solo en diccionarios académicos, solo en diccionario histórico, solo en diccionario de Aniceto de Pagés, solo en diccionario del siglo XIX, ¿vale? Se puede acotar. Pero a mí, en principio, me interesa que me dé toda la información. Y luego yo ya acoto, ¿vale? Mirad, esto es lo que te devuelve esa búsqueda. Y como veis, los ordena cronológicamente los diccionarios. Y si pincháis arriba, el de Nebrija, 1495, 94 probablemente sea, pero bueno. Entonces, vais al diccionario, evidentemente es letra, ¿no?, de la época, ¿no? O sea, como veis, es... Pero vamos, se lee bien, es sencillo, ¿no? Dice, amor a todas las cosas. Y entonces te aparece, pues, el equivalente latino, amor amoris. Es que es un diccionario bilingüe. O sea que los inicios de la lexicografía española arrancan, como pasa en muchas lenguas europeas, con lexicografía bilingüe, ¿vale? Y sobre todo relacionada con el latín, ¿vale? Bueno, entonces, mirad, aquí hoy... Uy, ¿esto qué? Esto, esto ha sido un fantasma. A ver, estábamos aquí. Vale, no sé qué es lo que he hecho, pero bueno. En fin, aquí simplemente que tenéis otro diccionario, en este caso el diccionario de autoridades. La segunda edición, ¿lo veis? Ahí arriba, 1770, ¿vale? Que se ve ya que es otro tipo de letra, ¿no? O sea, el otro es el siglo XV, esto es el siglo XVIII. Bueno, aún así se ve la tipografía que es antigua, pero se lee, es más legible, ¿vale? Bueno, como veis entonces, no vamos a hacer ahora mismo búsquedas, si no da tiempo lo hacemos después, pero como veis es que es algo fascinante, ¿eh? O sea, que lo tenéis, ponéis nuevo tesoro lexicográfico, o sea, NTLLE, RAE, y ya está, y accedéis a esto, y es como si tuvierais en vuestra casa, pues eso, 80 diccionarios, es algo impresionante, ¿no? Bueno, en fin, búsquedas en línea, si podemos lo hacemos. Os voy a hablar ahora del fichero general de la academia, ¿vale? El fichero general de la academia, hasta hace muy poquito no se podía consultar en línea, o sea, que si uno quería utilizar este recurso, ¿vale? Pues era necesario ir a la academia y entonces pedir al bibliotecario o al archivero, le tenías que pedir, me da por favor las fichas, las cédulas de la palabra, yo qué sé, amor, libro, simpático, yo qué sé, la palabra que quisieras estudiar, ¿no? Y entonces pues esperabas media hora y entonces al cabo de media hora venía una mujer que era la archivera y te daba pues, no sé, 100, 200 cédulas y tenías que estar leyéndolas. Bueno, pues se ha digitalizado y ahora lo tenemos en línea. Es algo espectacular. O sea, uno está en su casa tranquilamente, ¿no?, y lo puede consultar. Fijaos, contiene 10 millones de papeletas. No sé si os hacéis una idea, pero es un fichero bastante copioso. O sea, que tiene muchísimas papeletas. Se empezó a hacer en 1930 hasta 1999 y está digitalizado. O sea, desde 2007 se puede consultar en línea, ¿vale? Y entonces, fijaos, aquí tenéis, a ver si podemos verlo. Aquí lo tenéis. Lo tenéis aquí, eh, fichero general, ¿vale? Entonces, esta es la interfaz de búsqueda. En aquel cajetín que tenéis allí ponéis una palabra, por ejemplo, ponemos
Ahora lo vamos a ver, chupete, vais a ver las palabras que recupera. Entonces, lo que os tengo que decir es que este fichero lo que hace es recuperar cédulas, fichas, tanto, no nos perdamos de lo que estamos diciendo. Para el estudio histórico ya sabéis que necesitamos fuentes de personas que han estudiado ya esa palabra o ir directamente a los textos. Bueno, pues este fichero te da cédulas de fuentes secundarias, o sea, fuentes metalingüísticas, sobre todo diccionarios, o sea, codificación, ya, pues una palabra codificada, que te dicen los significados. Y luego también fuentes primarias. O sea, las fuentes primarias ya sabéis que son muy importantes porque son los propios textos, o sea, los usos, ¿vale? Entonces, como vais a ver, se hace una búsqueda, te da una serie de cédulas, de papeletas, y uno va viéndolas. Como veis aquí en este caso, 1928. Dice Medina, Chile, o sea, un diccionario de chilenismos, y te da el artículo. Aquí, como veis, esto es una cédula de una fuente primaria, un texto. Aquí, como veis, dice Chupete, de la iglesia, se prohíbe llorar. O sea, una novela, ¿no? Entonces, el texto, concretamente. Aquí, como veis, otro texto de Miguel Ángel Asturias, de Hispanoamérica, ¿vale? Con el texto, concretamente. Otra cédula que tiene que ver con un texto, mirad, 1961, Girondela, millón de muertes, bueno, un texto primario, o sea, una fuente primaria. Y como estáis viendo, aquí abajo dice, parecía un chupete. ¿Lo veis? O sea, es decir, el uso, estamos estudiando esa palabra chupete, bueno, pues nos da un montón de cédulas de usos concretos a lo largo del tiempo, ¿no? Las cédulas que tienen, que han podido hacer los académicos, y luego, por otro lado, a ver si lo vemos. Aquí. Mira, por ejemplo, esta es una cédula que es lexicográfica, una fuente secundaria. Ahí, bueno, está de manera muy sintética, pero pone 1925 AT. Eso significa el diccionario de la Academia de 1925, la 15ª edición. Entonces aparece chupete, ser de, una, tal. Bueno, en fin, y aquí veis otras. El diccionario de americanismos de Morínigo, pues, bueno, distintas cédulas. No os voy a mostrar muchas, pero vamos, básicamente es así. O sea que se recoge en este fichero, pues, cédulas que son metalingüísticas y cédulas que representan el uso, los propios textos. ¿Qué inconvenientes plantea la utilización de este recurso? ¿Vale? Pues uno de ellos es que si la voz es muy usual, imaginaos una voz como, no sé, burro, pues la voz burro, ¿no? Recupera 1027 cédulas. Si es una voz como hombre o mujer, hombre, 4077 cédulas. Os podéis imaginar, claro, o sea, la de cédulas, la de papeletas, ¿no? Con esa información, pues desde la Edad Media hasta nuestros días, y entonces uno tiene que ir organizándolo por acepciones. O sea que si es una voz muy usual en español, pues claro, te da muchísimas papeletas, y eso es un trabajo arduo, ¿no? Sistematizarlo. O fijaos, una palabra como mujer recupera 2752. Sí, pero recupera esas con J. Pero es que en español también se ha escrito así, ¿vale? Con G, ¿no? Y incluso también con X, ¿vale? Entonces, no está lematizado, esto es lo que quiero decir. No es como los diccionarios, ¿no? Lo que veremos ahora a continuación con los corpus, que algunos corpus están lematizados, que tú buscas una palabra, ¿no? Por ejemplo, simpático, y te recupera simpático, simpática, simpáticos, simpáticas. O si recuperas, quiero hacer un estudio sobre un verbo, el verbo cantar. Entonces, no tienes que buscar, yo canto, yo cantaré, nosotros cantamos, cantábamos, no buscas formas, ¿vale? Conjugadas, sino que buscas el verbo en infinitivo y te recupera todo el paradigma, ¿vale? En primera, segunda persona, tercera, del singular, del plural, del pasado, del futuro, del presente, bueno, en fin, te lo recupera todo, igual que un diccionario, ¿no? El infinitivo. Bueno, mirad. Otra cosita importante es que las cédulas de punto rojo, las cédulas de punto rojo o de aspa o con una X, un aspa en rojo significa que es la primera documentación. O sea que si queréis hacer un estudio histórico y decís, oye, ¿desde cuándo se documenta la palabra, yo qué sé, no sé, la que queráis? Pues lo que decíamos antes, piscolabis, o la palabra ordenador en español. Según la documentación que tiene la Real Academia. Luego habría que ir a Corpus, habría que buscar en varios lugares, ¿no? Pues entonces uno busca ordenador, que lo haréis si queréis en otro momento, y entonces busca la de punto rojo y bueno, ya por lo menos tiene una referencia. Ordenador se documenta desde 1945, yo qué sé, lo que sea. Y luego uno ya va acorde y busca ordenador, ordenadores, y entonces, pues, 1951. Y entonces uno empieza ya a decir, pues mira, fíjate,
la década de los años 40 o 50. Busca en otro sitio, y ya, digamos, va concretando el dato, ¿vale? O sea, en este caso, ¿no? Pues la primera documentación, ¿cuándo se empieza a utilizar? Es que eso es algo importante para saber si viene del inglés, bueno, en este caso está clarísimo, pero si viene del inglés o viene del francés o viene, esta palabra se documentó primero, por ejemplo, yo qué sé, filosofía, en francés, en inglés, porque es que se parecen mucho en todos los idiomas. Entonces, claro, primero hay que ver, a no tener un diccionario histórico que diga la primera documentación de cada idioma, pues en inglés muy bien lo tenemos. En francés también hay diccionarios históricos, pero en español no tenemos un diccionario histórico. Entonces necesitamos eso, la primera documentación. Necesitamos utilizar estos recursos, ¿vale? Vale, mirad, los corpus, que esto es algo bastante importante. Como podéis imaginar, los corpus están no en lo metalingüístico, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo, diccionarios, ¿no? Fichas también. Las fichas había de dos tipos. Sino que los corpus lo que nos proporciona es información sobre el uso, ¿vale? O sea, el uso de las palabras, el uso del idioma, en términos generales. Ahora mismo aquí estamos hablando de las palabras, pero imaginaos que nos interesan estructuras o nos interesan como a Boriana, por ejemplo, las unidades fraseológicas. Pues podemos buscar unidades fraseológicas. Es decir, unidades, como dice Manuel Seco, me gusta mucho el concepto, unidades pluriverbales, ¿no? O sea, que son una serie de palabras, por eso lo de pluriverbales, pero eso es la forma. Con respecto al significado, son unidades. O sea, que son conceptualmente es uno, ¿no? O sea, que aunque digamos echar de menos o no ver tres en un burro. Uy, si hago así, no veo tres en un burro. ¿Sabéis lo que significa? No ver tres en un burro. Fijaos, son muchas palabras, pero en realidad es significado de estar cegato. Estar cegato es no ver bien, ¿vale? Entonces, en español decimos, puf, no veo, entras a una óptica, ¿no? Y dices, oye, que cámbiame la graduación, que no veo tres en un burro. Entonces, fijaos, no ver tres en un burro, son muchas palabras, pero el concepto es uno, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer búsquedas, ¿no? ¿Vale? No solamente una palabra, quiero decir, que se pueden hacer búsquedas para hacer búsquedas de unidades pluriverbales, forzando también con comillas normalmente las búsquedas, ¿vale? Mirad, entonces, los corpus, como veis, están en la página esta, están en ese apartado. Yo no voy a hablar, bueno, solamente voy a decir algunas cositas de estos primeros corpus, ¿vale? Pero tenéis también desde hace, pues, como un año y poquito, el corpus de la ASADE, ¿vale? Que tiene que ver con textos que son de Hispanoamérica, fundamentalmente, ¿vale? Hay otros corpus que son no académicos, que tienen también textos de Hispanoamérica, el CODEA, por ejemplo, CODEA, y hay otros también, pero este es un corpus bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, todavía está en mantillas, es un corpus muy joven, ¿no? Hay que darle un poquito de tiempo para que crezcan en cuanto al número de textos, ¿vale? Y luego que crezca también en cuanto al refinamiento de la búsqueda, ¿vale? Está todavía en la versión alfa, ¿no? Podríamos decir. Bueno, entonces, mira, sabéis lo que es un corpus, más o menos, pero aquí, si queréis, reflexionamos un poquito sobre lo que es. Creo que aquí nos va a dar tiempo a hacer algunas búsquedas, si queréis, ¿vale? Mirad, entonces, en lingüística, como veis, un corpus es un conjunto de textos, básicamente, un conjunto de textos, o fragmentos de esos textos, pero esos son textos también, ¿vale? Entonces, como veis, orales o escritos, esto es algo bastante importante, es una concepción bastante moderna de los corpus, ¿no? Porque, claro, un corpus también podría ser, el cordes quedaría fuera de esto, ¿no? Como cordes, sabéis que es el corpus histórico de la academia, desde el siglo XII, XIII hasta 1975. Hay textos orales, no hay. O sea, son textos escritos, fuentes escritas. ¿Vale? Y entonces simplemente están digitalizados y se pueden hacer búsquedas las palabras que contienen esos textos. Entonces, eso de textos orales y escritos, ¿no? Que nos acerca a la lengua conversacional, eso es muy importante y nos lleva a corpus actuales, como el corpes, ¿vale? El corpes que creo que habéis manejado, ¿no? En otras asignaturas para la traducción, ¿no? Bueno, entonces, como veis, es un conjunto de textos. Esto es importante también en condiciones naturales. O sea, por eso muchas veces se dejan fuera algunos tipos textuales que nos alejan de lo natural, ¿vale? O sea, que son a lo mejor estructuras, pues, o forzadas, que no son naturales, ¿vale? Que están marcadas. Por ejemplo, normalmente se dejan fuera, pero no solamente de corpus, sino diccionarios como el DEA, pues prescinden de la poesía, por ejemplo. Porque ya sabéis que en la poesía muchas veces hay muchos juegos que tienen que ver con juegos del lenguaje, ¿vale? O sea, figuras retóricas, o por ejemplo, usos de palabras con metáforas, sí, deslumbrantes y maravillosas, y nos hacen disfrutar, ¿no? La delectación, ¿no? Y nos hacen ver cosas, el tertium comparationis, ya sabéis de las metáforas, ¿no? Pero, yo qué sé, Góngora, pensar, ¿no? Cuando Góngora en cierto momento dijo,
para referirse a la cueva de Polifemo, ¿sabéis? La cueva de Polifemo, el mito de Ulises, cuando entra a la cueva de Polifemo, el gigante Polifemo con un ojo, o sea, no sé si os acordáis, pues entonces para referirse a la cueva, en lugar de decir estaba en una cueva, dice formidable de la naturaleza bostezo. Bostezo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un bostezo, no? Un bostezo es abrir la boca, ¿vale? Entonces, imaginaos eso, si tenemos en cuenta los corpus, metemos ese tipo de textos, pues uno se sentiría tentado de, imaginaos, estamos haciendo un diccionario, pues incluir la palabra bostezo en el diccionario y decir bostezo, cueva, ¿vale? Entonces, eso es un uso metafórico igual que, por ejemplo, la boca del metro. La boca del metro está basada en la misma idea. O sea, básicamente abertura, ¿no? Abertura. Ya, pero es que la boca del metro está lexicalizada, esa metáfora. Es lo que decíamos antes en la clase. O sea, la frecuencia es muy importante. O sea, que si hay muchos textos, si ha llegado, se ha extendido en su uso, entonces, claro, evidentemente eso nos interesa. O sea, no es lo mismo que un uso, lo que es un hapax legómena, un uso aislado, que eso, de eso hay mucho en la poesía, usos aislados, o sea, que son, digamos, flor de un día, ¿no? Pero claro, es que una golondrina no hace verano, ¿vale? O sea, es necesario la frecuencia, la extensión geográfica, ¿no? Pues para que muchas de las voces, acepciones entren en los diccionarios. Entonces, para eso también nos sirven los corpus, ¿no? Pues para hacer búsquedas de pues frecuencia, ¿no? Ver la dispersión geográfica de las voces. Bueno, como veis entonces dice usos, ¿no? Condiciones naturales, representativos de una lengua, y luego el formato necesariamente, si queremos manipularlo, tiene que ser electrónico. O sea, que nos permita grandes bases de datos, ¿no? Muchísimos datos, pero al alcance de nuestros dedos, podríamos decir. O sea, que con una búsqueda, pues recopilemos información rápidamente y además podamos manejarla, ¿vale? O sea, podemos organizarla, yo qué sé, cronológicamente, ¿vale? Desde el primer uso al último. Organizarla, por ejemplo, pues geográficamente, que solamente me dé los usos de Hispanoamérica. No, no, de Hispanoamérica no. De Hispanoamérica, pero además solamente de Argentina y de Chile. Pues entonces coges y te da solamente los usos de una voz, yo qué sé, la que sea, que penséis vosotras, ¿vale? Pues concretamente. Ah, pues vamos a comparar España con, yo qué sé, con Hispanoamérica. Entonces, los corpus evidentemente te dan esa información, que si no sería muy difícil, ¿no? Necesitaríamos horas y horas, horas de trabajo pues para conseguir algo que ahora mismo es sencillísimo, ¿no? Como decían en la otra clase otros compañeros y vuestra profesora, pues por ejemplo para ver los sinónimos. O sea, sinónimos, pues ver si unos tienen más frecuencia que otros. Por ejemplo, en el aprendizaje de lenguas, pues nos interesa. O sea, cuando uno tiene, ante sí tiene varios sinónimos, ¿vale? Que ya sabéis que los sinónimos hay muy poquitos los que son totales, ¿no? Más bien son parciales, pero bueno, pues ¿por qué elegir guapo en lugar de atractivo? ¿No? Pues a lo mejor hay algunos sinónimos o supuestos sinónimos o cuasi sinónimos, pues que la cuestión es cronológica, ¿no? Que a lo mejor uno se utilizaba hace tiempo y ahora se utiliza más otro, o a lo mejor la cuestión es espacial, es geográfica, ¿vale? O sea, quiero decir que a lo mejor si vais a España y decís, decíamos en la otra clase, el verbo timbrar, ¿no? Oye, oye, abre la puerta que están timbrando. Y entonces, si dices eso en España, naturalmente dicen, ha aprendido esta persona español en Hispanoamérica. Y a lo mejor concretamente en Colombia, ¿vale? En ciertas zonas. O sea, porque, por ejemplo, yo no diría nunca están timbrando, diría están llamando a la puerta, ¿vale? Llamar. Entonces, claro, son estructuras o léxico sinónimo, pero con estos recursos podemos ver cuál es su distribución, por ejemplo, geográfica, diatópica, ¿vale? Bueno, y como veis, se pueden analizar. Mirad, esto es muy importante que tienen los últimos corpus. Esto creo que quiero resaltarlo fundamentalmente, porque hay corpus que no te permiten hacer muchas búsquedas, que están los materiales, ¿vale? Te permiten hacer ciertas búsquedas, pero limitadas, pero estos corpus, el corpes concretamente, ¿vale? El corpes, que es al último al que me voy a referir, pues tiene codificación de metadatos, anotación y lematización. La lematización yo creo que es lo más importante, lo otro también, ¿vale? Ahora me refiero a ello. Pero la lematización es muy importante porque si hacemos estudios sobre, por ejemplo, sustantivos, pues más o menos, yo que sé, un sustantivo, un nombre, imaginaos, libro. Quiero estudiar la palabra libro en español. Pues ya está, pones libro o libros. Ya está, no hay más. Libro o libros. Bueno, podrías poner librazo,
a lo mejor, ¿vale? Librazo. Un libro muy grande, un librazo. O le dio un librazo, un golpe con un libro. Vale, muy bien. Pero fundamentalmente es libro o libros. Y si es un adjetivo, ya sabéis que tiene pues concordancia de género y número, pues simpáticos, simpáticas, simpáticos y simpáticas. Ya está. Haces 4 búsquedas. Ya, pero ¿qué es lo que pasa con un verbo? O sea, un verbo, tú quieres estudiar la palabra, yo qué sé, pues cantar, como decíamos antes. Entonces, tendrías que buscar canto, cantáis, cantamos, cantaban, cantarías, he cantado, yo qué sé, en fin, es una locura. Pues si buscas en estos corpus modernos, están lematizados de manera que si tú buscas el lema, no la forma concretamente, no canté, una forma concreta, ¿vale? Sino si buscas el verbo cantar, te recupera históricamente todos los textos que tienen esa palabra, ¿vale? O sea, y entonces te recupera cantamos, cantarías, cantabas y todo esto. Eso es la lematización, ¿vale? O sea, que se reducen las palabras a una forma, a un lema concretamente, a un lema, ¿vale? Como pasa en los diccionarios, que buscamos por el infinitivo, ¿no? O el adjetivo en singular, aunque te aparezca en singular, ¿vale? Y luego te da información morfológica también del plural, algunos diccionarios, como el panhispánico que conocéis, ¿vale? Ya sabéis. Y luego, la anotación y la codificación de metadatos, sobre todo nos interesa, bueno, las dos cosas, pero la codificación de metadatos, pues fijaos, metadatos es datos que atañen al texto introducido en el corpus. Es decir, datos como, por ejemplo, su ascripción diatópica. O sea, quiero decir, si son textos de Hispanoamérica, de Chile, y de qué lugar de Chile, a lo mejor. O si es un texto de 1950, o sea, el autor, la fecha, como digo, el lugar en el que se produjo el texto. Luego, anotación, también es muy importante, esto tiene que ver más con lo lingüístico. O sea, si quieres hacer búsquedas, por ejemplo, de palabras que son, no sé si conocéis los homónimos, me imagino que sí, palabras que fonéticamente, dos o más, que son iguales, pero a lo mejor son de categorías gramaticales distintas, ¿vale? Son fonéticamente iguales, pero son, fonéticamente digo, pero categorías distintas. Pueden ser fonéticamente iguales, pero gráficamente distintas, ¿vale? Que son homónimos parciales. Entonces, ¿qué pasa? Que tú aquí con la anotación tú puedes forzar la búsqueda para que te recupere a lo mejor una categoría. Es un adjetivo o un verbo. Tú dices, no, no, quiero adjetivos o verbos. O quiero además sustantivos abstractos o individuales. O sea, eso está incluso anotado. Eso es verdad que ya es un poquito más sutil y no siempre funciona totalmente bien. Por eso, no en vano, si vais al el corpus este, ¿vale? Al que me estoy refiriendo, ¿no? Que es al corpus, pues veréis que hay muchas versiones. O sea, ya va por no sé cuál, pero imaginaos la 20ª versión. O sea, que van mejorando las versiones, ¿eh? Pero vamos, lo que funciona bien en principio, la variación geográfica, la codificación de metadatos, la lematización funciona bastante bien. Y lo otro, bueno, hay veces que te recupera algunas voces y dices tú, anda, pero si yo he pedido que me recupere solo los sustantivos y veo que aquí hay un adjetivo. O sea, que las máquinas también se confunden, ¿vale? Y luego tenemos que estar nosotros para discriminar esa información. ¿Vale? Mira, tenemos varios corpus, os muestro solamente 2 o 3. Uno es el CORDE, si queréis hacer estudios históricos, ¿no? Desde los inicios del español hasta 1975, ¿vale? Si queréis hacer, yo qué sé, búsquedas de, pues veis un texto de Cervantes y veis una voz que os interesa en una novela de Cervantes y decís, uy, esta voz es solo de él, o la han utilizado otras personas. Entonces buscáis, pues, y entonces veis, pues, del siglo XIV, XV, XVI, XVII, en fin, ¿vale? Me imagino que a lo mejor os interesan más corpus más actuales, ¿no? No tanto históricos, pero bueno, tenéis también varios recursos históricos y más modernos. Esta es la interfaz de búsqueda, ¿vale? Arriba se hace la consulta. Yo recomendaría, si vais a utilizar este corpus, que vayáis a la ayuda porque te permite hacer búsquedas con distintos comodines, ¿no? El más importante para mí es el asterisco, ¿vale? Porque el asterisco te permite, como no es un corpus, el corde está lematizado, ¿vale? Entonces, para palabras como, imaginaos, amar, quiero hacer un estudio del verbo amar, pues te vas a tirar, no sé, 5 años. El verbo amar, imaginaos, ¿no? Con envergadura. Entonces, amar, si pones el asterisco, pones am, con la raíz am, el problema es que te va a recuperar no solamente amé, amabas, amarías, sino te va a recuperar amante, ¿no? O sea, un sustantivo, pero participio de presente, o por ejemplo, yo qué sé, amantísimo, o amareto, una bebida, o amargo, o sea, es que es un problema. O sea, las voces lematizadas te recuperan la misma voz, pero en este caso, si pones un asterisco con una raíz tan breve,
Otra cosa es que fuera un verbo, yo que sé, más extenso, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues, no sé, aplicar, que tiene por lo menos más fonemas, ¿no? Pues aplicar, asterisco. Pues aplico, aplicas, pero también te va a recuperar sustantivos, ¿eh? Como aplique, por ejemplo. Bueno, en fin. Entonces, como veis, lo más importante es la parte de arriba para hacer las búsquedas de las palabras con comodines, ¿no? Con comodines, como el asterisco, que reemplaza un carácter o varios caracteres, ¿vale? O sea, letras, a eso me refiero. Y luego también esto a mí bueno, no lo veis aquí, pero está por autor, por obra o por marco cronológico. Sobre todo yo creo que es fundamental lo de marco cronológico, porque ¿qué es lo que ocurre? Que como es un corpus tan extenso, ¿vale? Desde el siglo XII, XIII hasta 1975, si buscáis una palabra muy frecuente, por ejemplo, pretendiente, pues os va a dar 2000 textos, ¿vale? Entonces, si a ti te interesan textos concretamente pues, del siglo de oro, tú coges ahí en el marco cronológico y pones desde 1501 hasta 1700, ¿vale? Entonces, o un marco más pequeñito, una horquilla más pequeña. Entonces, te busca los textos de ese periodo concretamente, para que sea más manejable, ¿no? Lo que puedas utilizar. Bueno, en fin, mirad, esto es lo que te da, ¿vale? O sea, es fundamental para recuperar los textos, es fundamental, creo yo, por lo menos para mis estudios, organizarlos no por autor, no por tema, no por título, sino por año, como estáis viendo ahí. O sea, porque imaginaos que si no te lo organiza, pues de distintos modos. A mí me interesa cronológicamente. Cuando estoy haciendo un estudio histórico, me interesa ver la primera documentación, ¿vale? Entonces, como veis, he puesto una palabra aquí, lo ampliamos, dice de rechupete, una locución. De rechupete es, por ejemplo, oye, ¿te gusta ese plato? Uf, está de rechupete. De rechupete es como, como, básicamente es eso, ¿no? Que está muy bueno. Es la idea esa. Es una locución. Bueno, entonces, de rechupete, como veis, si lo buscas, dice, la primera documentación en 1779. Pues bueno, tienes 1779, vas al fichero, vas al nuevo tesoro lexicográfico, a ver qué diccionarios empiezan a recogerla, y efectivamente empiezas a ver, pues mira, se documenta a finales del 18. Y entonces dices tú, pues claro, el diccionario, por ejemplo, de Corominas, que tenéis aquí a la vuelta, si os fijáis, pues haced una prueba con alguna palabra. Entonces buscáis a ver qué documentación te da Corominas de una palabra la que sea, y si utilizáis estos recursos, 3 o 4 recursos, vais a ver que no solamente vais a coincidir en las fechas, sino que incluso podéis retrodatar alguna fecha de alguna palabra, ¿no? Bueno, pues como veis, se recuperan todos estos textos, uno ya puede pinchar y ver el texto, esto me imagino que lo sabéis. Una cosa interesante que esto no lo hemos visto en la otra clase, por lo que ha preguntado la profesora Boriana, mirad, Corde desde hace poquito tiempo tiene una lista de frecuencias, ¿vale? Una lista de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, mirad, aquí lo tenéis, no solamente te permite, esto es algo descargable, ¿eh? Es un documento que se descarga muy pesado, creo que pesa 90 megas o algo así, y te descarga un Excel. Como es un documento de Excel, tú lo puedes manipular y puedes poner las frecuencias, fijaos, lo he puesto alfabéticamente, las frecuencias. He puesto de la A a la Z, ¿vale? Entonces, imaginaos, aquí es como un diccionario, tú puedes buscar las palabras, muchísimas palabras, y entonces tú vas viendo por siglos, es que no lo veis aquí porque está muy pequeñito, pero lo veis que es desde la primera documentación hasta 1975. Y entonces vas buscando las frecuencias, ¿vale? Ya os digo, alfabéticamente, de cualquier palabra documentada en ese corpus. No lematizada, ahí estará amaba, amábamos, amarías, ¿vale? En fin. Pero lo que sí que os interesa, imaginaos a vosotras, ¿no? Como hablantes que estáis aprendiendo otras lenguas, o el español en particular, sí que os interesan las palabras más frecuentes, ¿no? Las palabras, por ejemplo, evidentemente las gramaticales son las más frecuentes en cualquier lengua. Eso está clarísimo. O sea, que vais a ver que las primeras son, pues, cuantificadores, mucho, bastante. Y luego, pues, el, la, artículos, pronombres, demostrativos, en fin, claro, eso es lo más frecuente, está clarísimo. Ya, pero esas nociones gramaticales hay que unirlas con palabras que se refieren a entidades, no sé, como mesa, cuerpo, pelo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes organizar eso no por alfabéticamente, sino por frecuencia de número de casos, ¿vale? Entonces, no sé si lo veis ahí, lo he organizado por frecuencia, ¿no? Como veis, dice, tiene 111 millones de la preposición de la más frecuente.
en el corpus. Claro, es lo más frecuente, una palabra gramatical. Y luego no sé si lo veis, yo no lo veo muy bien, pero pone la, el, en, a, los, no, en fin, palabras gramaticales, interjecciones también, adverbios. Ya, pero si vamos bajando, bajamos no las primeras 50 o 100, pero vamos, imaginaos que queremos aprender español. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes? No solamente en este corpus que es histórico, ¿eh? Tened en cuenta que estoy hablando del corde aquí, el corde. Pero si queréis esto mismo te lo da el corpes, ¿vale? Entonces, si vais al corpes y queréis ver las palabras más frecuentes desde 2000 a 2025, os bajáis este documento y lo organizáis por frecuencia, no alfabéticamente. Y entonces veis, venga, quiero saberme cuáles son las palabras, las 500 palabras más frecuentes en español, que me van a servir para comunicarme fácilmente. No solo las gramaticales, sino, entonces, evidentemente vais a ver palabras pues, que aluden al cuerpo humano, palabras como vaso, agua, simpático, yo que sé, alegre, triste, malo, bueno, claro, ya, pero ya nos interesan esas palabras, ¿vale? Entonces uno va incrementando su competencia idiomática léxica, pues las primeras 500, las primeras 700, 800, 1000, ¿no? Y esto es muy útil, ¿no? Para el aprendizaje de lenguas. Bueno, búsquedas en Corde, esto si nos da tiempo, lo hacemos. Y luego Corpes 21, es el último corpus, ya estamos terminando, chicas, es el último corpus al que me quería referir. Y este es un corpus que es, creo que a lo mejor os puede resultar más interesante para vosotras, es desde 2000 hasta 2025. Creo que no tiene textos todavía de 2026, pero bueno, podéis echar un vistazo. Fijaos, no os lo he dicho antes, pero Corde tiene como 200 millones de formas, ¿vale? 200 millones de formas. O sea, es que no quiero decir palabras porque ya sabéis que lo que tiene en cuenta el corpus son entidades entre espacios en blanco. Y eso no siempre es una palabra, lo sabéis. O sea, de es una palabra, sí. Y él también. Pero si yo digo dímelo, dímelo, ya sabéis que ortográficamente se escribe junto, dímelo, pero ya sabéis que son tres palabras en una. O sea, gráficamente es dímelo, con dos enclíticos, que si se escriben proclíticos es me lo dijo, por ejemplo, me lo dijo, simplemente por el capricho de estar pospuestos, que son enclíticos, como no tienen tonicidad, se anclan a la palabra anterior. Bueno, en fin, entonces, eso son formas, por eso no dicen palabras. O sea que sí, van a ser casi palabras, pero no es exactamente una palabra, ¿vale? Entonces, como veis, Corde, de todo ese margen, desde el siglo XIII hasta nuestros días, casi, tiene 200 millones. Y este, para 25 años, tiene, fijaos, 438 millones de formas. O sea que la riqueza que tiene el corpus es impresionante, ¿eh? Como veis también está bastante compensado, o sea que hay muchos textos de Hispanoamérica, un 70% son textos de Hispanoamérica y luego un 30%, perdón, un 25% españoles, ¿vale? Incluye también Guinea Ecuatorial, ¿vale? Ya sabéis que en Guinea Ecuatorial, ¿no? En África es el español, ¿no? Lengua oficial. Filipinas también, y como veis, lengua escrita, pero también lengua oral, o sea, lengua oral, o sea, textos orales, pues que se han transcrito automáticamente normalmente, y entonces, pues, están transcritos y se pueden hacer búsquedas. Vale, pues yo creo, a ver, no sé si he añadido algo más. Sí, lo que he añadido es que podemos hacer búsquedas si queréis. Yo creo que es el momento, ahora, si os parece, a ver cómo vamos. Justito también. No sé si queréis que responda alguna duda, alguna pregunta en este minutito, 2 minutitos o 3 que nos queda. ¿Os ha quedado claro más o menos, por lo menos algunos recursos, haciendo un repaso sumarísimo en 30 segundos? Pues que hemos visto, ¿no? Recursos de la Real Academia, ¿vale? Sobre lo metalingüístico sabéis que son los diccionarios fundamentalmente, ¿vale? Y luego, por otro lado, textos. Necesitamos las dos cosas, ¿vale? Y la Real Academia nos proporciona las dos cosas, o sea, tanto diccionarios, muchos tipos de diccionarios, como también los textos. Y los textos fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente se llega a ellos mediante los corpus. También con las fichas, las cédulas estas a las que me he referido. Pero son textos pues, que ha habido gente que lo ha ido leyendo, ha recortado el texto y lo ha puesto en un papelito. O sea que ahora en la actualidad, para hacer estudios históricos, bueno, históricos y sincrónicos, fundamentalmente necesitamos corpus, ¿vale? Entonces hay que manejar los dos para hacer un estudio. Luego que se haga con más o menos profundidad depende de vosotras, claro. Pero básicamente son los recursos pues, que pone a nuestra disposición la Real Academia de la Lengua, ¿vale? La Real Academia Española.
Pues si no tenéis ninguna duda, yo por mí, hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Pues darte las gracias por esta aventura, por los caminos de las palabras, cronológicamente, o sea, por el tiempo, y saber cómo